Es tal la naturaleza de este título de ejecución que cuando el juez lo admite para su trámite, la parte ejecutada solo tiene 3 días para defenderse y su defensa solo se puede circunscribir a interponer excepciones que destruyen la eficacia del título y estén fundamentadas en prueba documental. Le explicaba yo que normalmente estas excepciones adquieren los nombres de las formas de cumplimiento, como el pago, la pago de cesión, el pago por consignación, o las formas de transmisión, o perdón, de extinción, como la prescripción, la confusión, la novación, la remisión, la condonación, por dar algunas ideas y algunos ejemplos. Igualmente les explicaba a ustedes que todo proceso de ejecución, todo, estoy hablando de la vía de premio, los que estemos viendo más adelante, se caracterizan, me van a dar un segundito, si son tan amables, por favor, disculpen, tengo una emergencia, denme un segundito. Me disculpan ustedes por esta interrupción, pero teníamos una llamada urgente y era necesario poderla contestar. Pero bien, esperamos poder continuar. Entonces, les mencionaba a ustedes que esta ejecución vía de premio, pues la característica es primero que sus títulos que están regulados en el 294 son de tal naturaleza y tal fuerza ejecutiva que no merecen o no permiten mayores defensas. Por eso explicaba yo que las defensas que se pueden interponer simplemente están enmarcadas en aquellas excepciones que destruyen la eficacia del título y se fundamentan en prueba documental. Recuerden, amigas y amigos, que hablo de excepciones en general. Aquí no se hablan de excepciones previas ni excepciones perentorias. Igual en los procesos de ejecución no hay una contestación negativa de demanda, sino lo que hay simple y sencillamente es una oposición o la interposición de excepciones. En este caso, dentro del tercero día de ser notificado y requerido de pago. E igualmente, en todas las ejecuciones, en esta y en todas las que estamos viendo más adelante, el juez, el primer paso que debe hacer cuando se le presenta la demanda es calificar el título. Es decir, él tiene que tener a la vista el título, es un requisito sine qua non, acompañar título, porque si no, no hay ejecución, y el juez lo califica. ¿Qué califica el juez realmente del título? Pues primero va a calificar que el documento que se le acompaña sea uno de los documentos que la ley regula como tal. Por ejemplo, si yo le acompaño una sentencia al juez, pues está regulado como tal. Igual, pues, si yo le acompaño al juez no una sentencia, sino una decisión de la iglesia, pues eso no lo regula la ley como un título de ejecución. Entonces, si yo hablo de una sentencia, va a verificar que la sentencia contenga una obligación, ya sea de dar, de hacer o de no hacer, y que la obligación sea exigible. Si se cumplen estos requisitos, más por supuesto cualquier otro requisito de forma del documento, el juez le va a dar trámite y va a ordenar el requerimiento de pago. Yo les mencionaba que se faculta, se ordena, se traslada un mandamiento a un empleado del tribunal para que éste comparezca ante el deudor y le requiera de pago. Si el deudor no paga, entonces el ejecutor procede a decretar embargos sobre bienes que normalmente los puede indicar o los puede señalar el ejecutante. Por ahí nos habíamos quedado más o menos en la sesión del día jueves de la semana pasada, y yo les decía, y quedábamos en esa disyuntiva, qué sucedía si habían embargo de bienes muebles o bienes inmuebles o era dinero. Entonces, cuando lo que se embarga son bienes muebles, es necesario el nombramiento de un experto tasador, que es el que va a dar el monto
del remate el monto por el cual se va a subastar el bien embargado. Es decir, le vamos a llamar a ese experto para que nos diga si el vehículo embargado, la computadora embargada, la refrigeradora embargada, lo que hayamos, la maquinaria embargada, cuál es el precio para que sea ese la base del remate. En el caso de los bienes inmuebles, no se designa un experto tasador, sino que el precio lo determina el ejecutante o actor cuando establece ese precio entre el valor de la deuda, o sea, el monto de la deuda puede servir de base, o el valor de la matrícula fiscal. Y en el caso de que lo embargado sea dinero, pues es lo que se busca al final, el dinero, pues vamos a saltearnos todo el proceso del remate, simplemente vamos a proceder a la liquidación. Pero bien, esto de la liquidación lo voy a explicar el día de hoy. Lo importante acá es determinar si fue un bien mueble o un bien inmueble, pues el bien mueble ya se determinó el monto del remate a través de la decisión de un experto, y si es bien inmueble, pues ya fijamos el precio del remate basado en el valor de la deuda o el valor que se establece en la matrícula fiscal. Ya cuando está determinado el monto del bien embargado, bien mueble o bien inmueble, pues entonces ya vamos a proceder al remate. ¿Y qué es lo que vamos a hacer para el remate? Pues cuando ya está establecido esto, es necesario hacer y señalar día y hora para el remate. O sea, cuando ya el experto nos dijo, miren, el Mercedes-Benz se puede rematar en 30,000 quetzales, o ya el ejecutante en un inmueble dice que la base del remate sea el valor de la deuda, pensemos que son también 30,000 quetzales, entonces el juez señala día y hora para el remate. Y para eso es necesario hacer publicaciones. Esto las hacemos en el diario oficial y en otro de mayor circulación. Si ustedes verifican y revisan, por ejemplo, los diarios, se van a encontrar que en los diarios, en muchos diarios, aparecen los edictos de remate. En el diario de Centroamérica, pues hay una sección de edictos de remate, donde ustedes seguramente ya han leído un edicto donde dice: este tribunal señaló a la audiencia el día tal para la venta en pública subasta de los siguientes bienes, se hace la descripción del bien inmueble, se hace la descripción de dónde procede, de qué clase de juicio, se indica quién es el ejecutante, es prohibido indicar quién es el demandado, pero se indica cuál es la base del remate y las posturas que se aceptan. Entonces, es un anuncio que tenemos que hacer, insisto, en el diario oficial y en el diario de mayor circulación, durante 3 veces, dice la ley. Normalmente el diario de mayor circulación que utilizamos nosotros es el diario de la hora, no porque sea el de mayor circulación, aunque sí lo es, porque es la jornada vespertina sería el de mayor circulación, sino porque en la práctica es el que cobra un poco más barato por estas publicaciones. Pero la ley lo que pide es que sea 3 publicaciones en un lapso de un mes, en un mínimo de 15 días y un máximo de un mes, tanto en el diario oficial como en el de mayor circulación. Este término, sí, perdón. Disculpe que lo interrumpa. Sí. La ley lo que pide son 3 publicaciones en un periodo, ¿verdad? De 3 días y máximo de ¿cuánto dijo? Perdón. No. 3 publicaciones en un mínimo de 15 días y un máximo de 30. Ah, gracias, licenciado. Sí, así es. 3 publicaciones, tanto en el diario oficial como en la mayor circulación. Esos son los avisos que se dan del remate. Tal como aparece en la pantalla, el término es mínimo 15 días, máximo 30 días para la realización del remate. Ahora, ¿cómo se desarrolla el remate? Quiero comentarles que la ley efectivamente no menciona un mecanismo para realizar el remate, me refiero en cuanto a la forma en que se van a hacer las posturas. Seguramente ustedes han visto en la televisión un remate, hay un pregonero. ¿Quién es el pregonero? Pues es el que va a anunciar el remate, y normalmente lo que la ley pide es que antes del remate, pues este pregonero anuncie el remate en el tribunal y comience a invitar a la gente a que participe dentro del remate. La práctica, pues así se realiza en algunos casos, en otros no, pero lo que hace el pregonero, que normalmente es el comisario del tribunal, es leer el edicto del remate. Las personas que quieren participar, pues se presentan. Lo que la ley exige es que vaya a participar deposite el 10% de su postura, y entonces ya se presentan ante el juez. Normalmente no es el juez el que dirige el remate en la práctica, o es el secretario, o es un oficial, o es el comisario, y entonces comienzan a recabar las posturas. Hay distintos mecanismos, como les decía, no dice la ley cuántas posturas
¿O de qué monto son las posturas? En algunos casos, alguien en el tribunal establecen que hayan posturas que no sean menores de 1,000 quetzales cada una. Por ejemplo, si la base del remate son 30,000 y alguien quiere hacer, pues tendrá que poner 1,000 más o 2,000 más o 3,000 más como mínimo y no hacer posturas de quetzal en quetzal, por ejemplo, que como la ley no lo regula, imagínense que llegara alguien a decir, bueno, yo doy 30,000 un quetzal y otro día yo 30,000 2 quetzales, y eso sería nunca acabar. Algunos otros tribunales lo que hacen es que hacen que los postores presenten su postura en un sobre cerrado, lo abren y la mejor postura a él se le adjudica. O sea, la idea es hacer la mejor venta. Por eso se saca en pública subasta para que las personas interesadas lleguen y efectivamente hagan sus posturas. Y el juez va a declarar fincado en la mejor postura. Acá lo que dice la ley es que en el caso del remate, durante el remate y antes de que se finque, o sea, antes de que se adjudique al mejor postor, tienen derecho al tanteo, pues en un cierto orden, los comuneros, o sea, los copropietarios, los acreedores hipotecarios y el ejecutante. ¿Qué quiero explicar con esto? Si en un remate, efectivamente están haciendo el remate, hay varias posturas. La primera postura, estamos pensando en un monto de 30,000 quetzales, es por 30,000 quetzales. Una segunda postura es de 35,000, otra postura, la mejor, es de 40,000. Por ese mismo monto de 40,000 puede adquirirlo un copropietario o un acreedor hipotecario o un ejecutante. Eso se llama el derecho del tanteo. Derecho por el tanto, derecho, la posibilidad de adquirir por el mismo porcentaje, por el mismo monto de la mejor postura, el inmueble. Entonces, eso se llama derecho de tanteo o un derecho de preferencia por el mismo tanto que se puede ejercer durante el remate. De tal manera que si ustedes son abogados, por ejemplo, de un copropietario, de un acreedor hipotecario o del mismo ejecutante y están interesados en quedarse con el inmueble del cual son copropietarios, o son acreedores hipotecarios o son ejecutante, pueden pedir que se les dé el mismo monto de la mejor postura y eso se denomina derecho de tanteo. A veces sucede que no hay postores. Quiero comentarles que normalmente pues, no hay ninguna persona interesada al día y la hora. Existen dos alternativas. Una es que el ejecutante, en virtud de que no hayan, pues solicite que se señale una nueva audiencia y se haga por un porcentaje menor, el 60% de la base, y así bajando sucesivamente. Esto en la práctica normalmente no sucede. Normalmente lo que sucede cuando no hay postores es que el ejecutante, o sea, el actor, solicita que se le adjudique a él en pago parcial o en el pago total, dependiendo del valor del inmueble. Por eso les decía yo en la clase del día jueves que cuando sube inmueble, dependiendo de la circunstancia, dependiendo de la situación, puede pues el ejecutante pedir que sea el valor de la matrícula fiscal o el valor de la base de la deuda. Eso es una decisión que se tomará en su momento. Cuando es un monto que es establecido por un experto tasador, pues ese va a ser el monto de la deuda. Entonces, normalmente no se aplica la norma de volver a pedir el remate y hacerlo sobre la base de un 60 o un 70, un 60, un 40, un 50% menos, sino simple y sencillamente lo que se hace es que el ejecutante solicite que se le adjudique, como insisto, por el monto de la deuda o en abono de la deuda, depende de cuál sea el valor que se le haya establecido para el remate al bien. Pero en cualquier caso, incluyendo cuando hay postores, les decía hace unos minutos, por el derecho de tanteo, puede el ejecutante pedir que se le adjudiquen los bienes. Entonces, acá en la práctica, lo normal es que no hayan postores, lo normal es que el ejecutante pida que se le adjudique en pago, lo normal es que el bien que normalmente está embargado vale más que lo que se debe, es lo normal, pero puede suceder situaciones completamente distintas a esto. Pero el bien, cuando el ejecutante solicita que se le adjudique, es en pago. Y reitero, puede ser el pago total de la deuda o podría ser un pago parcial dependiendo del monto de la base de dicho remate. Hay veces, pues, cuando él ejerce su derecho de tanteo, si la deuda son 30,000 quetzales,
y ejerce el derecho a tanteo por 50,000 quetzales, pues se tendrá que dar una diferencia después de que se haya presentado el proyecto de liquidación y él tendrá que abonar esa diferencia. Ok, cuando ya se practica el remate, o sea, cuando ya se adjudica el remate, se presenta un proyecto de liquidación. A este proyecto de liquidación era el que yo me estaba refiriendo hace unos minutos, cuando yo les decía si lo embargado fuera dinero. O sea, siempre tenemos que establecer cuál es el monto real de la deuda. Cuando yo presento una demanda por 30,000 quetzales, esa es la deuda que aparece en el título. Pero esa deuda genera frutos legales que se llaman intereses y generan costas procesales. Entonces, ¿cuánto es de intereses? ¿Cuánto es de costas procesales? Hay que determinarlo, porque sobre ese monto de la deuda, más los intereses, más las costas, es que se va a adjudicar el bien. Entonces, no crean que lo que sale en la publicación 30,000 quetzales va a ser exactamente el monto. A esos 30,000, suban ustedes los intereses, a ver cuánto tiempo no se han pagado esos intereses, y las costas procesales que están basadas, como he mencionado ya en un par de oportunidades, a un arancel que estaremos viendo nosotros en el transcurso de este semestre. Más o menos el proyecto de liquidación, entonces lo que hace uno es presentarlo, le pone al juez, le dice, mire, este es nuestro proyecto de liquidación, la deuda son 30,000 quetzales, por decir algo, estoy poniendo un supuesto, los intereses de tal fecha a tal fecha son 5,000 quetzales más, ya estamos hablando de 35,000 quetzales, las costas son por la demanda 1,000 quetzales, por tantos memoriales tanto, por la dirección tanto, por la procuración tanto, y se saca la suma total de los 30,000 quetzales, más los intereses, más las costas, y es probable, estoy haciendo un supuesto, ¿verdad? Pero insisto, eso lo vamos a entender y lo voy a explicar en el transcurso de este semestre, entonces llega a un total. Pensemos que aquellos 30,000 más intereses y más costas llegan a 40,000 quetzales, y ese 40,000 es sobre la base que se aprueba el proyecto de liquidación. Entonces, sobre esos 40,000 quetzales, si hubo un postor que hizo una postura, tendrá que completar los 40,000 quetzales. Si ofreció más de 40,000, pues lógicamente depositará lo que está de más. O sea, me trato de explicar. Si un postor ofrece 30 y se le adjudica en 30, después del proyecto de liquidación que llega a 40, tendrá que complementar los 10,000 quetzales para llegar a los 40. Y si al contrario él ofreció 60 y la liquidación llegó a 40, pues él tendrá que dar los 60, habrá un remanente. Pero la idea es establecer el monto total de la deuda. O sea, una vez fincado el remate, una vez adjudicado el remate, entonces hay que hacer la liquidación para determinar el monto real y el monto total por el cual se hace la adjudicación del bien. Licenciado, disculpe. Sí, por favor. Esto sí no me quedó muy claro. Solo tengo esa duda. El postor ofrece 30,000, se la adjudica más, pongámosle menos, pongámosle 25,000. Eso no me quedó claro, ¿verdad? O sea, él tiene que dar si le dan menos o cómo está eso. Vamos a ver, voy a tratar de explicarlo más detenidamente. Vamos a hablar de todo el proceso en este momentito y así ayudo a que ustedes lo entiendan y yo puedo extender un poquito más. Yo presento una demanda vía de premio basada en una sentencia donde se condenó a una persona a pagar 30,000 quetzales. La condena es 30,000 quetzales más intereses. Bueno, pues son 30,000 quetzales. El dinero produce frutos naturales y frutos civiles. Bueno, el dinero no, el dinero produce frutos civiles. Los frutos civiles no son ni más ni menos que los intereses. Cuando uno establece y hace un contrato, establece intereses, y cuando no se establece en el documento del contrato, nos vamos a los intereses legales, a los intereses que están en plaza, a los intereses que fija el Banco de Guatemala. Entonces, si a mí me deben 30,000 quetzales, y esta persona me deje, no me paga y he transcurrido 4 o 5 meses, se está generando intereses. Entonces, cuando yo presento mi demanda en la vía de premio basado en una sentencia donde estoy cobrando 30,000 quetzales, yo le pido al juez que le reclame al deudor 30,000 quetzales más intereses y más costas. Ya les decía a ustedes, normalmente para que el ejecutado limite, ya no tenga que se le embarguen en bienes o se pueda oponer o termine el proceso, tendría que depositar 30,000 más un 10% como mínimo en concepto de intereses y costas.
Entonces, él podría haber pagado 33,000 quetzales y con esos 33,000 quetzales pensar que el proceso pues, se puede terminar, si es que la parte ejecutante lo acepta, o simple y sencillamente levantar la medida de embargo. Pero él no paga nada, no vamos a ponerlo en el pago, porque eso fue lo que expliqué en la clase anterior. Él simplemente no paga y entonces le embargan su casa. Su casa, cuando se le embargan, el ejecutante determina que el valor de la casa sea, pero el valor de la venta, de la subasta, sea el valor de la deuda. O sea, la casa de este señor, una casa en la zona 5, se la van a rematar por 30,000 quetzales porque eso fue lo que estableció el ejecutante, el valor de la deuda. Entonces se va a rematar por 30,000 quetzales, que es el valor de la deuda, más intereses y más costos procesales. El día del remate, pues se sacan las publicaciones en un mínimo de 15 días o un máximo de 30. Las 3 publicaciones llegan postores y los postores deciden, estoy dando un supuesto, hacer posturas y una llega a 60,000 quetzales. Recuérdense, las deudas son 30,000 quetzales más intereses más costos. Y el postor hizo una postura de 60,000 quetzales. Este postor, para haber participado en la postura, tuvo que haber depositado el 10% de esa postura. Como eran 60,000, hay 6,000 quetzales dentro del organismo judicial ya, porque ese era el requisito de él para hacer la postura. Y entonces, cuando se hace el remate y se adjudica en el de 60,000 quetzales, que fue la mejor postura, posteriormente a eso hacemos una liquidación. Se le presenta la liquidación al juez, se le establece que hay un monto de 30,000 quetzales, más los intereses, más las costas procesales, pues los 30,000 subieron a 40,000 quetzales. Hay 40,000 quetzales que lo que cumplir. El postor hizo una postura de 60,000, él solo depositó 6,000 y transcurrido ya firme el proyecto de liquidación que se tramita en los días de los incidentes, ya firme, entonces el juez le fija 8 días para que complemente los 60,000 quetzales. Él dio 6,000, debe todavía que serían 54,000 quetzales que tiene que depositar para que al final a él le escrituren a su nombre la casa. Ahora, la pregunta aquí es, o la inquietud de algunos de ustedes es, bueno, pero si la postura fue de 40,000, de 60,000 quetzales y la liquidación llegó a 40, pues sí, el otro va a depositar 60. Los 40 se le van a dar al actor, que a eso ascendió su liquidación. 20 van a sobrar que se le va a dar al demandado o al ejecutado, y al subastador se le va a adjudicar el bien. Estoy hablando de alguien que dio de más. Ahora pensemos que la postura solo fue de 30. Que no hubo quien participara más que un postor y ese postor dijo yo ofrezco 30 y a ella se le adjudicó que es la única postura. Pero el proyecto de liquidación llegó a 40. Esta persona de 30,000 ya depositó 3,000, que es lo que tuvo que haber dado para participar en la postura. Y como la liquidación llegó a 40,000, pues él tendrá que complementar en 8 días ¿qué sería aquí? Los 37,000 quetzales que le hacen falta para completar los 40,000. Y hasta que complete la cantidad que se dio la liquidación, se le va a poder escriturar. Entonces, hay 40,000 quetzales que se le va a entregar al ejecutante. Aquí no sobró nada, no se le va a dar nada al ejecutado y se le va a escriturar al postor. De esa forma se trabaja este proceso de entrega del dinero al que dicen de la liquidación, pero no sé si le queda claro más o menos esto. Sí, licenciado, ya me quedó claro, güey. O sea, prácticamente si es más dinero el que da ¿cómo se le dice? El postor. El postor. Sí. Ese dinero restante que sobra afuera de la liquidación se le da al demandado. Así tiene que saber. Si es menos, tiene que en 8 días tiene que reponerlo pendiente, ¿verdad? Mire, pues el postor solo está obligado a depositar el día de la postura el 10%. O sea, si usted apuesta 1,000,000 de quetzales, la obligación es depositar el 10%, son 100,000 quetzales. Pero usted su postura es de 1,000,000 de quetzales. Usted solo deposita el día de la postura 100,000 quetzales. Se le adjudica a usted, postor, tiene que esperar a cuánto asciende el proyecto de liquidación. Si es de 1,000,000, pues o es menos de 1,000,000, usted depositará 1,000,000. Y si es más de 1,000,000, usted tendrá que depositar más de 1,000,000. La diferencia entre el 10% que dio en la primera a la otra es lo que tiene 8 días para hacerlo. Así es como funciona el tema. O sea, puede haber un sobrante, pudiera haber no un sobrante. Hay un sobrante cuando la postura es mucho mayor a lo que asciende el proyecto de
liquidación y no va a haber sobrante cuando la postura es menor a lo que asciende el proyecto de liquidación. Pero al final, lo mínimo que va a tener que pagar el postor es lo que llegue al proyecto de liquidación. Y lo máximo, lo que haya sido su postura si esto sobrepasa el proyecto de liquidación. Pues ya casi me quedó todo claro, licenciado. Solo eso de los 8 días se utiliza solo es cuando es mayor o menor lo que da el postor. Es que regreso. El día de la subasta, el postor solo deposita el 10%. Él no deposita la totalidad de su postura, solo el 10%. Entonces, los 8 días que se le dan es para completar el 100%, porque todavía le falta depositar un 90%. Ay, O sea, usted el día que si hubiera una postura hoy y usted llega y su postura es, yo quiero hacer una postura de 40,000 quetzales por ese inmueble, el tribunal exige depositar 4,000 quetzales y es lo que usted deposita, 4,000 nada más. El juez se le adjudica a usted, dice, usted es el adjudicado, usted no paga nada ese día. Se presenta un proyecto de liquidación y cuando ya el proyecto de liquidación está firme, el juez le fija 8 días para que usted complemente el proyecto de liquidación. Si el proyecto de liquidación, usted depositó 4,000, llegó a 40,000, usted tendrá 8 días para depositar los 36,000 restantes. Si llegó a más de 40,000, llegó a 60,000 el proyecto de liquidación, usted tendrá 8 días para completar la diferencia entre sus 4,000 quetzales que depositó ese día y 8 días para completar y pagar el 100%. Hoy sí ya me quedó claro, licenciado, gracias. Gracias a usted. Dulce, por favor. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, ¿y los 8 días que fija el juez son días hábiles o calendario? Mire, no dice la ley si es días hábiles o calendario, pero si aplicamos la ley del organismo judicial, que dice que cuando se fija un plazo menor de 30 días son solo días hábiles, serían días hábiles. Pero eso ya quedaría a criterio del juez, entonces si cuenta... No queda a criterio. Lo que le digo yo es que la ley, el Código Procesal Civil no dice si esos días son hábiles o inhábiles, pero aplicación de la ley del organismo judicial que habla en un capítulo de términos, dice que cuando los términos que se fijan en una decisión de un juez son menores a 30 días, entonces los días son días hábiles. Si son mayores a eso, entonces son días calendario. Entonces, si yo le fijo a usted 3 meses, entonces un calendario. Si le fijo 15 días, 8 días, son días hábiles. Salvo que el código dijera una cosa distinta, pero como no lo dice, aplicando la ley judicial, no es criterio del tribunal, serían 8 días hábiles para completar el pago. Bueno, gracias, licenciado. Muy bien. Bueno, y aquí era donde yo les explicaba qué sucede si se ha pagado en dinero. Pues si ya se dio en dinero, aprobado el proyecto de liquidación, pues lo que va a hacer el juez es ordenar a la entidad que tiene el dinero pagar ese dinero. O sea, esto sería mucho más fácil si lo embargado fuera dinero. Imagínense que yo planteo la demanda por 30,000 quetzales, se embarga una cuenta de 70,000 quetzales en el banco GT, yo solo presento mi proyecto de liquidación, mi proyecto llega a 40,000 y el juez le ordena al gerente del banco me paga a mí los 40,000 quetzales y por supuesto lo que se va a descontar. Aquí no estamos hablando de ningún rebate, ninguna subasta, porque lo que se está buscando es que el patrimonio ejecutable se convierta en un valor económico, que es lo que normalmente uno está reclamando. Aquí hay otra cuestión muy importante. La pregunta aquí es, ¿será posible que el deudor de los bienes tiene derecho a salvarlos en algún momento? Porque recuérdense que hay un montón de etapas donde el proceso todavía hay un bien embargado y todavía estamos discutiendo. Imagínense que el ejecutor llegó y embargó hoy. A partir de hoy, dentro de 6 o 7 meses está el embargo, en lo que hace todo el trámite del remate, la adjudicación, la liquidación y todo lo demás, antes de que se escriture, porque después de que se ha hecho el pago y se ha complementado, entonces uno pide la escrituración y el juez ordena la escrituración. Antes de que el juez firme la escritura, antes de que se firme la escritura traslativa de dominio, puede el ejecutante salvar sus bienes. ¿Cómo? Pagando íntegramente el monto de la liquidación. O sea, la liquidación llegó a 40,000 quetzales, el juez ordena otorgar una escritura traslativa de dominio, que hay que hacer una escritura para trasladar la propiedad al postor. Mientras esa escritura no se haya firmado,
Normalmente, aquí hay dos formas de otorgar la escritura. Una, donde el juez le fija un plazo al ejecutado para que otorgue la escritura, que nunca se hace. El ejecutado no va a ir ante un notario a otorgar la escritura. Entonces, en negativa de otorgarla, la otorga el juez. Entonces, el juez comparece ante un notario y otorga la escritura en rebeldía del ejecutado. Antes de que el juez firme la escritura traslativa, entonces todavía el ejecutado puede salvar sus bienes pagando íntegramente el monto de la liquidación a que haya ascendido. Entonces, ¿hay algún momento que pueda uno salvar los bienes? Sí, una vez no se haya autorizado, no se haya firmado, no se haya suscrito por parte del juez la escritura traslativa de dominio. Acá está lo que yo les mencionaba. Una vez aprobado el proyecto de liquidación, el juez le señala al subastador un término no mayor de 8 días para que deposite en la tribunal judicial el saldo que corresponda. Recuérdense que el subastador solo está obligado a pagar el 10% en la subasta y el 90% restante del proyecto de liquidación o de su postura tendrá 8 días después de aprobado el proyecto de liquidación de que el mismo se encuentre firme. Entonces, solo para efecto de que vaya quedando un poquito claro, porque tal vez me explico muchas cosas y se pueden quedar ustedes en el aire, es si el proyecto de liquidación ascendió a 40, mi postura fue de 30, pues yo tendré 8 días para completar esos 40, porque recuérdense que yo seguramente solo deposité el 10% en mi postura. Si mi postura no fue de 30, sino mi postura fue de 100,000, pero el auto llegó a 40, eso ya no importa. Yo tendré 8 días para completar mi postura. O sea, dependiendo. Si el monto de la liquidación es mayor al de la postura, será el monto de la liquidación. Si es menor, pues será el de la postura, el que hay que complementar. Ya cuando se hayan dado los requisitos, es lo que yo les mencionaba también, son los segundos, el juez le va a señalar al ejecutado un término de 3 días para que otorgue la escritura traslativa. En caso de rebeldía, el juez la otorga de oficio, nombrando un notario designado por el ejecutante. Esto es lo que normalmente sucede. Yo les digo, normalmente el deudor, el ejecutado, demandado, como ustedes lo entiendan mejor, no va a ir donde un notario a otorgar la escritura a favor del postor, no lo va a hacer. Normalmente el juez de su rebeldía nombra a un notario que le propone el actor ejecutante, ese notario le lleva una minuta al juez, el juez revisa la minuta y después de que la autoriza, el notario la traslada a su protocolo, le lleva la escritura al juez, el juez la firma y una vez la firma sacan el testimonio y le escriben en el registro de la propiedad o donde corresponda. Ahí, una vez el juez firme la escritura, ya no hay posibilidad de rescatar los bienes embargados. Una vez el juez no haya firmado la escritura, existe la posibilidad de salvar los bienes rematados, insisto, bajo la modalidad de pagar la totalidad del monto a que asciende el proyecto de liquidación. ¿Qué pasa cuando ya está otorgada la escritura traslativa de dominio? Pues el juez va a ordenar dar posesión de los bienes al adjudicatario. Es un bien inmueble, el juez va a ordenar que se le entregue el bien inmueble y va a ordenar la desocupación del ejecutado. Y esa desocupación lo hace así como lo vimos en el juicio sumario, fijándole un plazo para que desocupe y si no ordena el lanzamiento, así como lo vimos en el juicio sumario. Entonces el juez ordena dar posesión de un bien inmueble y si es un bien mueble, pues igual le pedirá al depositario que le haga entrega del vehículo, que le haga entrega de la refrigeradora, que le haga entrega de la computadora, de lo que haya sido objeto del remate. Y aquí también es bien importante resaltar el tema de la apelación. Aquí en esta ejecución solo procede apelación contra 2 resoluciones. Aquí solo es apelable el auto que no admita la vía de premio, o sea, cuando el juez analiza la demanda y la rechaza por cualquier motivo, estima que el título no es suficiente, esa resolución que rechaza la admisión de la vía de premio es apelable. Y también es apelable este auto de liquidación que yo acabo de mencionar. Ok, estimadas amigas y amigos, aquí lo más importante del proceso de ejecución, bueno, aparte de que yo los invito a que lean el código, por favor, porque lógicamente con mi explicación se podrían quedar ustedes un poquito en el aire. Aquí lo más importante es que tengamos presente lo siguiente. Toda ejecución
requiere un título, una acción ejecutiva, un patrimonio ejecutable. ¿Qué hemos visto en la vía de apremio? Que hay un título. Están regulados en el 294. Títulos de suma importancia, títulos de tal eficacia que permiten que sea una vía expedita, como la vía de apremio. Un procedimiento, ya hablamos del procedimiento, la vía de apremio se caracteriza porque su procedimiento es calificar el título, darle audiencia por 3 días al ejecutado para que interponga excepciones que destruyan la eficacia del título suspendente en prueba documental. Si hay excepciones, su trámite es incidental, o sea, si hay excepciones hay que tramitar a día incidente, dar audiencia por 2 días, recibir prueba en 8 días, resolver en 3. Pero si no hay excepciones, el juez procede a señalar día y hora para remate, previo establecer el valor del remate. ¿Cuál es el valor del remate? Si es un bien mueble, el valor que establezca el experto tasador. Si es un bien inmueble, el valor que le dé el ejecutante entre el valor de la deuda o el valor de matrícula fiscal. Ya establecido el valor del bien a rematar, el juez señala un día y una hora, debe anunciarse por 3 veces en el diario oficial o el de mayor circulación entre un mínimo de 15 y un máximo de 30 días. Y el día del remate, el juez finca el bien en el mejor postor. Hay derecho de tanteo sobre esa misma postura por parte de los copropietarios, los acreedores hipotecarios o el ejecutante, y se adjudica en el mejor postor o ejerciendo el derecho de tanteo en cualquiera de ellos. Una vez adjudicado el bien, si hay un postor, pues se presenta un proyecto de liquidación. En todos hay que presentar un proyecto de liquidación porque tenemos que determinar el monto total de la deuda, que no es el monto original de la deuda. Ese monto original de la deuda va a subir por intereses, va a subir por costas procesales. Y entonces, cuando ya se establece el monto final de la deuda, sobre ese monto el subastador debe completar la postura, y ya completada la postura, entonces el juez va a fijar un plazo para otorgar una escritura traslativa de dominio, y si no la otorga el ejecutado, la va a otorgar el juez. Una vez autorizada la escritura, se va a mandar a dar en posesión de los bienes al ejecutante o al postor, dependiendo de quién se le haya adjudicado. Había algo en el camino que ahorita me estaba tratando de recordar, se me olvidó lo que les iba a mencionar en un segundito sobre el remate y sobre la postura y sobre el ejecutante, de repente me acordaré más adelante, pero esos son los aspectos más relevantes de una ejecución en la vía de apremio. ¿Alguna pregunta que tengan, por favor? Sí, Luis. Una duda, después del que el juez firme la escritura traslativa de dominio y ya le dé el bien, pongamos el bien inmueble al que lo adquiere, al postor, Ajá. ¿cuánto tiempo le da para que se salga del bien como al deudor, creo que es, ¿verdad? Sí, se utilizan los mismos tiempos del juicio sumario. Se recuerda que son 15 días, es un bien, es una casa, ¿va? 30 días es una empresa, 40 días es una finca. Los mismos días. Gracias, licenciado. Miren, algo que se me estaba olvidando aquí era qué sucede si el postor no cumple con completar el monto de su postura o del proyecto de liquidación. ¿Qué sucede si yo ofrecí 30,000, di 3,000, me fijan 8 días y yo ya no pago la diferencia? Bueno, ese era el tema que a mí se me pasó y yo quería comentarse, que me vino otra vez a la memoria. Entonces, el postor pierde esos 3,000 quetzales o pierde ese 10%. Si él no cumple los 8 días con completar, pierde a favor de la ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Que aquella famosa deuda de 30,000 quetzales, como él depositó 3,000, ya se reduce a 27,000 quetzales. Habrá que volver a hacer otra vez el proceso de remate, pero se va a rematar sobre la base de 27,000 quetzales, porque lógicamente ya hay 3,000 abonados que perdió el postor que hizo su postura y que no completó en los 8 días el tema de la deuda o la totalidad de su postura o del proyecto de liquidación. Sí, Luis. Y pongámoslo, o sea, se repite otra vez el remate por menos por 27,000, ¿verdad? Y esa persona que perdió los 3,000 puede volver a participar o queda vetado para. No dice nada. No dice nada. Les quiero contar algo. Esto nada más es algo que no debería enseñarles a ustedes, pero muchos colegas utilizan este mecanismo para ir abonando la deuda.
Cuando no tienen dinero para pagar la ejecución porque su cliente no tiene el dinero suficiente y necesita más tiempo, pues mandan un postor y depositan un 10%. Y no pagan y se reduce, el siguiente remate tal vez ya consiguen la cantidad total y entonces ahí lo pagan. Entonces muchos hacen este mecanismo de poner a un tercero como postor para que haga la postura, haga un depósito del 10%, no lo pague, se vuelve a hacer el remate. Lógicamente va a ascender el proyecto de liquidación con posterioridad porque hay que aumentar las publicaciones, va a aumentar los intereses, va a aumentar todo lo demás, pero es un mecanismo que algunos utilizan para ir abonando, entre comillas, la deuda. Josué, por favor. Licenciado, pero en esos casos, como se va aumentando el interés, ¿se le carga también al deudor? ¿O? Se le carga el proyecto de liquidación futuro y eso lo tendrá que pagar el postor, el que participe en la postura y quiera que se le adjudique el bien, por supuesto. Y por supuesto que se le carga al deudor, porque si el deudor quisiera rescatar sus bienes, pues va a tener que pagar el proyecto de liquidación que ya ascendió más por un nuevo remate, por unas nuevas publicaciones y por nuevos intereses. Entonces, licenciado, entonces pongamos, ¿verdad? Aumenta el interés y pongamos el interés y las costas procesales va aumentando de a poco, ¿eso lo van volviendo a sumar o ya no? O sea, pongámosle a esos 27,000, se le suben otra vez a 30,000 con más interés o ya no. El primer remate fue 30,000 más intereses y costas. Llegó alguien, hizo una oferta de 30,000, dejó 3,000, ya no pagó la diferencia de lo que descendió el proyecto de liquidación, que eran 40,000. Entonces se hace un nuevo remate, una nueva adjudicación, una nueva liquidación. Sí, pero, o sea, el interés ya no sube, ahí se queda. Los intereses suben todos los días. El interés será hasta el día en que el proyecto de liquidación quede firme. Los intereses que se generan día a día. Normalmente usted computa intereses hasta el día en que presenta el proyecto de liquidación, pero como se le vuelve a presentar un nuevo proyecto de liquidación, no sé si dentro de 3 meses, 4 meses, 5 meses, ya habrán 4 o 5 meses más de intereses. Ya me quedó claro. ¿Alguien más con alguna duda? Muy bien. Bueno, esto nos va a servir de base para el juicio ejecutivo. En el juicio ejecutivo nos va a ser un poco más sencillo porque casi todo lo que he explicado acá va a pasar en el juicio ejecutivo. Por ejemplo, el remate, la subasta, las publicaciones, las posturas, todo lo demás es en juicio ejecutivo. En juicio ejecutivo lo que nos cambia es un procedimiento que conlleva una sentencia. De ese proceso vamos a hablar no este jueves, recuérdense que este jueves por cuestión oficial, no por el 15 de septiembre, sino porque ya existe en el pacto colectivo, hay un feriado. Este jueves no hay clases, como tampoco lo hay el viernes. Por consiguiente, nosotros vamos a estar viendo el próximo martes y el próximo martes vamos a hablar del juicio ejecutivo. Este proceso que hablamos hoy vía de premio se refiere a dinero. Siempre que yo les presente un título de los del 294 donde haya dinero, es un juicio vía de premio con el procedimiento que he explicado. El día martes yo voy a hablar de los títulos de juicio ejecutivo, que también es dinero, pero que son unos títulos de menor fuerza ejecutivo. Por ende, requieren un procedimiento típico de conocimiento que termina con una sentencia, pero eso lo voy a explicar el próximo martes. Así que aquí dejémoslo porque no tengo mayor explicación y no quiero avanzar tanto, sino que se queden en esta posición de la vía de premio. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues por supuesto la podemos resolver en la próxima sesión. Tengan una feliz tarde. Con permiso, nos vemos. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Bendiciones.